Buenas tardes, mi nombre es Carmen Alicia Díaz Peroso y yo hoy les voy a hablar sobre efecto de obligación, el cumplimiento de las obligaciones, nociones generales, modo de cumplimiento en especie y por equivalencia, prioridad del cumplimiento en especie, cumplimiento voluntario y forzoso, nociones generales y efectos. Efectos de las obligaciones. El efecto de una obligación es la ejecución o cumplimiento de esta voluntariamente tal como se contrajo. No hay que confundir una prestación de no hacer con el incumplimiento de las obligaciones, ya que el no hacer es una conducta que surge en el establecimiento de un contrato. Ejemplo, el contrato de exclusividad. El cumplimiento de las obligaciones. En otras ocasiones hemos escogido el criterio de que la obligación es una relación jurídica establecida por una norma del derecho. Las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. El deudor es responsable de los daños y perjuicios en caso de una contraversión. El efecto inmediato de la obligación consiste en hacer surgir a cargos del deudor el deber de prestación y el deber del cumplimiento exacto. Nociones generales. En un primer término vamos a referirnos a las generalidades de respeto a las noticias generales del derecho, que es orden normativo e institucional de la conducta humana en la sociedad inspirado en apostulado de la justicia, cuya base con relaciones sociales que son existentes y que determinan su contenido y carácter, en otras palabras. El conjunto de normas que regulan la convivencia social, donde permiten resolver conflictos interpersonales. Modo de cumplimiento en especie por equivalencia. El cumplimiento es la ejecución puntual de la prestación debida por la parte del deudor, que lo constituye de un deber jurídico para el deudor, a quien no le es potestativo cumplir o no cumplir, sino que siempre debe ejecutar la obligación contraria. Hay casos que son de imposibilidad de cumplir en especie natural o jurídicamente, como por ejemplo, cuando existe una imposibilidad natural de cumplir esa especie de prestación por una cosa constituyente y su objeto de perecido o no está disponible y es indispensable. Prioridad del cumplimiento en especie. Se cumple la obligación tal como se contrajo, que tiene prioridad sobre el cumplimiento por lo equivalente, pero tal principio tiene en Venezuela una aplicación parcial, porque el acreedor puede optar entre este y el equivalente en caso de un incumplimiento. Principio de entidad, principio de integridad y principio de propiedad. El cumplimiento voluntario y forzoso. El cumplimiento voluntario tiene lugar cuando el deudor por su voluntad cumple la obligación de contraída, sin media de coacción alguna a que se denomina una doctrina, al cumplimiento del sentido escrito. El cumplimiento forzoso es castigo impuestos por los tribunales de justicia, que puede ser en especie de su efecto por equivalente en la ejecución forzosa en especie mediante un voluntario deudor. Nociones generales y efectos. Las nociones generales del derecho, como apertura del derecho civil, es entendido que para una mejor comprensión de los temas
resulta establecer los fundamentos de esa rama de derecho cuando aún son unos planteamientos definidos que resultan relativos en un conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades que establecen las bases de convivencia social con el fin de dotar todos los miembros de la sociedad mínima y de una seguridad, certeza de igualdad, libertad y justicia. Muchísimas gracias.